Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Data Te Salva. Tengo una invitada increíble que es Andre, nuestra directora de contenido. Como ya saben y vieron en nuestro episodio anterior, tenemos cosas muy interesantes y nuevas para ustedes. Queremos que se diviertan, queremos capítulos bien interesantes y que se conecten con nosotros. También vamos a tener capítulos que van a ser interactivos donde nosotros vamos como a poder darles consultorías en caso real y en tiempo real. Y este capítulo precisamente se trata de un caso, de una campaña mundial que todos sabemos y yo sé que todos conocen, que es la campaña de Spotify Wrapped, que anualmente lanza como unos insights o unas historias que son increíbles dependiendo del comportamiento que tuvimos en todo el año en, pues digamos, comportamiento musical y todos los intereses. Entonces ahí se vuelve una campaña increíble porque la podemos compartir en todas nuestras redes sociales. Pero más allá de eso, y claramente nosotros que somos la data te salva, viene mucha data que atrapa. Es una campaña que muchas marcas también replicaron. Entonces vamos a hablar de este tema tan interesante, tan increíble, Ansi. Así es, qué bueno estar de nuevo en este espacio, realmente estar en la data es increíble, es un espacio bien agradable, así que muchas gracias por ser invitada de nuevo. Y así es, Estepa, digamos que el caso de Spotify Wrapped creo que es un caso bien interesante, empezando porque en su concepción, creo yo, que no se pensó que iba a tener tanto impacto, porque sale en 2015 siendo simplemente como el resumen de tu año, Year in Music, qué pasó en tu año, y cuando se dan cuenta el impacto que tiene en el usuario y que la gente quiere compartir esta información y contarle al resto del mundo, cuáles son sus gustos musicales, qué pasó en su año en música, se hace muchísimo más relevante. Y no solamente por el tema de los números, que son bien interesantes y los cuales vamos a hablar, sino en la forma en la que lo hace, que definitivamente es un formato muy compartible. Entonces, como que hablamos de varias cosas. Uno es un tema de personalización impresionante. Tenemos todo el tema visual de qué es lo que pasa con esa visual que nos entrega la plataforma. Y además, además, digamos que se le suma eso, todo el tema de esa prueba social, de si el otro lo hace, yo por qué no lo podría hacer, es súper interesante. Entonces creo que fue migrando un poco para en 2016 convertirse en Spotify Wrapped y que todo el mundo se sienta ansioso por esperar el momento en el que te des tu resumen del año. Y que se sientan orgullosos por compartirlo en sus redes sociales o apenadas, como en mi caso le pasó, que mi mamá se apropió de mi Spotify y mi artista favorito era alguien de vallenato que no era mi artista favorito y me dio mucho más, o sea, rabia. Entonces pasa también que uno ya desde enero está pensando en los artistas que me van a salir de Spotify del año. Entonces, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Qué quiero compartir? Porque pues eso es mostrarle al mundo mis gustos musicales, ¿no? Y también darle la oportunidad a los artistas, que eso va mucho en estadísticas de Spotify, también las campañas con alianzas de los artistas, es cómo voy a presentarme, porque yo sé que soy tu artista favorito, que tengo que decir oportunidades de reproducción en mí, porque cuando uno va y comparte su historia o su insight de todos los artistas en los que me gustaron, pues más personas van a escuchar esos artistas. Porque si te gusta a ti, puede que me guste a mí, ¿no? Y que a mi círculo de, pues, de las redes sociales, pues me va a impactar. Entonces, eso hace también que las reproducciones en Spotify en esas fechas, pues suban muchísimo más mundialmente, ¿no? Claro, y que si tú ves que, por ejemplo, no sé, otra persona tiene un montón de reproducciones en una persona o en una canción, tú dices como, y yo, ¿qué tendrá de chévere eso? Yo también quiero saber, también lo quiero probar. Eso uno. Y dos, pues el tema de ya mi Spotify no es compartible, o sea, lo tengo súper privado, no se lo comparto a nadie porque yo al final del día quiero tener el resumen real de qué fue lo que yo escuché. Y no solamente, mira que yo no solamente lo pienso por el tema de qué fue lo que yo escuché, sino que ese resumen del año se conecta tanto con el usuario y siento que es tan personalizado que también te cuenta un poco qué pasó en tu vida en ese año, porque también la música es muy del mood, es como que si yo estoy feliz, pues escucho un tipo de música, si estoy triste, escucho otro tipo de música, si de repente me quedé así trabado, pues escucho otro tipo de música, entonces es como que todas las cosas se conectan un poco y eso te hace como el recuerdo de si tuve un año muy difícil, pues tú dices, no, ya, este es el resumen de mi año, fue un año difícil, el otro año será mejor. Y siento que eso conecta muchísimo emocionalmente y ahí es cuando uno dice, los datos son importantes, pero
lo que haces con esos datos es aún más relevante para poder conectar con ese usuario que está al otro lado y darle lo que al final quiere. Y es como que, vuelvo al inicio, no pensaron que tuviera tanto impacto, pero cuando se dan cuenta como de que los datos y la forma de presentarlos son tan impactantes que todo el mundo quiere estar ahí, que pues hay que usarlo y hay que irlo evolucionando, que fue lo que hizo Spotify a través de los años. Y como muchas marcas se copiaron de ese concepto, trasladándolo de no solo plataformas musicales, sino plataformas hasta Rappi, no sé si a ustedes les llegó el año pasado, es un resumen de todos tus pedidos, cuántos pedidos hiciste, cuánto dinero ahorraste si eres Rappi Pro, o sea, hicieron el mail del resumen increíble y ahí uno ya se dio cuenta como, Dios mío, ¿en qué gasté la plata en Rappi? Obviamente se van a reflexionar. No sé si fue una buena estrategia. Entonces, bueno, hablando también de esta competencia o copiar, las campañas que se copiaron como Rappi, también es un poco de generar un análisis más profundo de el éxito que generó Spotify para no ser una réplica, digamos que no va a transformar o no va a considerar alguna data de valor de nuestros usuarios. Sí, total. Y yo pienso que ahí hay un tema bien importante y es, para no ser una réplica, pues hay mucho análisis que hacer. O sea, tú no simplemente puedes decir, y bueno, no solamente para estas marcas que son muy grandes y que lo replicaron y que quizás tienen datos muy buenos y percepción muy buena de la gente que lo recibió, sino también si tú eres una marca que de pronto no tiene ese mismo alcance, pero que quieres hacerlo, digamos que en tu nivel y en tu nicho, es muy importante entrar a revisar cómo es mi marca, qué es lo que yo realmente quiero promover en mi usuario, qué es lo que realmente conecta con mi usuario. Y yo tengo que conocer profundamente cuál es mi marca, cuáles son los objetivos de mi marca y siento que alrededor de los capítulos que hemos sacado anteriormente hablando de datos, claro, lo primero es conocer la marca que tú tienes, cuáles son las estadísticas importantes, pero además de eso conocer el tipo de usuario que tú tienes, porque lo decías hace un momento y es como, bueno, yo tengo mi resumen de Rappi o de cualquier aplicación de domicilios y yo veo que me gasté, no sé, 6 millones de pesos en domicilios, pues tú dices del otro año, voy a ser más mesurado, no voy a comerme todo eso por fuera. ¿Realmente tú quieres eso? O quizás el usuario quieras que el usuario sepa cómo cuál es el restaurante favorito, que además del resumen te dé quizás algunas recomendaciones de tus similares, que es un dato que realmente tiene mucho valor, cuáles son los restaurantes mejores calificados dentro de ese resumen que tú tienes para que tú mismo te hagas como tu top 10 de restaurantes a visitar el próximo año o a recomendar, porque pues hoy en día uno se mueve muchísimo por la calificación. Entonces eso también te hace como pensarlo diferente y ahí es cuando yo digo como los datos son supremamente importantes. Por eso acá hablamos de la data te salva, pero la data te puede salvar o te puede hundir también y si tú no lo sabes usar, mal. O sea, tienes que conocer muy bien qué es lo que quiere escuchar el usuario. Quizás el usuario, y aquí siento que es otra de los picos de Rapid y es como ellos se pensaron en algo que la gente sienta FOMO de no compartir. O sea, es como, si yo no estoy ahí, está mal. Yo quiero estar ahí. Y yo que quiero compartir, pues si tu artista favorito no es ese, pues tú dices el otro año me afino y no le presto mi Spotify a nadie para poderlo compartir. Eso mismo pasa, por ejemplo, en otros espacios, entonces tú no vas a querer compartir que te gastaste un montón de dinero solamente en domicilios, primero porque por ahí no, terrible, no sé, te subiste 10 kilos, como terrible que todo el mundo se entere que porque estoy comprando 1000 veces domicilios, pues pasó esto, o sea, como que hay que pensar en la consecuencia, hay que pensar en el usuario y hay que pensar en que sí es compartible y que no es compartible. Y quizás algunos datos, por más relevantes que puedan ser para el usuario, pues no son compartibles. Y hay que analizar eso antes de. Entonces nosotros o ustedes como marcas que quisieran y también aprovechando esta temporada y en estas fechas tan importantes que generalmente las marcas aprovechan en tendencias porque estamos con los usuarios, digamos que en participación digital, sabemos que estas fechas son bien importantes, es ustedes que quieren conocer de su usuario y su usuario que quisiera compartir del comportamiento que hizo sobre la marca, sobre el producto, quizás ampliar esta campaña mundial, pero con
datos y si nosotros no estamos preparados con la data suficiente, ¿no? También prepararnos para el otro año, que yo quisiera saber de mi usuario, qué conexión emocional quisiera tener en esa campaña con el usuario, porque muchas veces las marcas no conocen a sus usuarios, o parece, Total. digamos que no ha avanzado, pero realmente no conocemos y no podríamos hacer esta campaña o no pueden hacer esta campaña muchas marcas porque no saben recolectar la información y darle una transformación como emocional para que la puedan compartir en las redes sociales. Entonces, como a través de mi data, de todo lo que yo he construido en el año, puedo compartirla a mi usuario y que mi usuario quiera compartir y ser un promotor, ser un influencer, eh, para contar la historia de lo que viví con mi producto, con mi marca favorita, de las experiencias que viví, de mis viajes, no sé, muchísimas cosas que realmente yo tengo un comportamiento en el año y que quisiera que todos supieran que hice. Sí, es como por ejemplo Google, que me da el recap de todo mi mes o el recap de todo mi año, pues yo lo quiero compartir porque fueron experiencias inolvidables de viajes, de restaurantes, tomé 1000 fotos de cafés, por ejemplo, a mí que me encanta el café, entonces También. realmente son experiencias que yo quiero compartir y hace que yo promueva pues a la marca realmente y esto se vuelva viral. Total, y no solamente eso, sino que mira que yo siento que también Spotify se la jugó muy bien, no solamente con el reconocimiento del usuario, el reconocimiento de ellos como marca que querían hacer, sino también con la evolución, porque yo siento que uno como marca, todas las marcas deberíamos evolucionar como cambia el mercado, como cambia tu usuario, como cambian las necesidades, porque para todos, y digamos que para nadie es un secreto más bien, que la pandemia transformó muchísimas cosas. Y creo que me voy un poco pandemia porque lo que pasó en ese momento es que la gente se dio cuenta que lo que parecía ser estático y que parecía ser duradero por siempre y para siempre, pues no era así. O sea, la gente cambió sus hábitos de consumo, el encierro hizo muchísimas cosas en las personas. Entonces es como este análisis que desde acá les invitamos a hacer, no es como que lo haga de vez en cuando, sino que realmente sea algo que sea constante. Y Spotify lo hizo muy bien entendiendo, por ejemplo, que la gente ya no solamente escucha música porque es súper chévere, sino que si yo estoy en un trancón, pues yo me pongo un podcast bien interesante y me sollo el trancón con un podcast que me haga reír o que me cuente algo interesante o con el que yo aprenda. Y es un excelente formato para eso. Y por eso salió todo el tema de Podcasters, justamente para eso. O sea, es como que ya el usuario no solamente está a este lado, sino también está a este lado, pues yo tengo que estar ahí también. O sea, es como que si el usuario cambia, pues yo lo acompaño en ese cambio, o sea, no lo abandono. ¿Qué más le puedo dar? Y otra cosa súper especial es que también sabemos que el tema de la inteligencia artificial, que también lo hemos mencionado mucho, pues también llegó a este punto, llegó a la vida y claro que hay que integrarlo, no solamente en la data, sino también en esa visual que al final es lo que convierte a esas personas en embajadoras y es algo que sea bonito, pues yo no voy a compartir algo que sea horrible. Y por ejemplo, el año pasado Spotify hizo esa integración que tú decías como genial, que a mí me salude mi artista favorito y tú dices como increíble. O sea, eso amplifica el impacto de una manera impresionante y también siento que hace que la estrategia en sí sea muy poderosa porque no es como solamente, ay, bueno, es que ellos lo hicieron y ya, y entonces, bueno, sí, todos los años lo espero y espero esto, pero la evolución hace que tú lo esperes con ansias para saber qué es lo que trae este año. O sea, De nuevo, o sea, me va a saludar, claro, ¿quién me va a saludar? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, eso se hace súper interesante y el reconocimiento del usuario pues tiene demasiado impacto ahí para que al final tengamos embajadores de marca. De hecho, ahí es un caso real, mi caso real, a mí me tocó comprar 2 cuentas de Spotify, entonces yo dije, no me vuelve a pasar, compro el de mi mamá, el de Spotify de mi casa, donde sé que mi mamá va a reproducir un artista vallenato increíble, pero también me compro el mío porque yo quiero realmente recolectar y también con esa función de DJ de IA de Spotify, pues yo quiero que realmente me recomiende algo que a mí me gusta
porque eso es una muy buena idea, porque a veces uno se sienta en el trabajo, en el carro, en la oficina y uno no sabe qué escuchar, porque a veces uno se cansa de su lista de reproducción de me gusta, entonces eso también es una campaña increíble. Spotify tiene muchos casos de éxito y muchas campañas realmente que tienen mucho valor para el usuario porque entendieron las frustraciones, los problemas, entendieron lo que uno quiere compartir, entendieron que desde muchos años, y era, soy muy vieja, pero desde Messenger que uno quería realmente decirle todo lo que estoy escuchando, sí, sí, dar indirectas por lo que estoy escuchando. Entonces la música es una oportunidad increíble para generar emociones y conectar. La música lo es todo en el ser humano, para relajarte, para sentirte más triste de lo triste que estás, para realmente comunicar emociones, que te gusta una persona. O sea, la música es increíble, Spotify lo aprovecha muy bien y, por ejemplo, ese tema de temporadas emocionales que uno tiene y que uno no sabe qué escuchar y que lo puede llegar a identificar la inteligencia artificial, pues me parece un comportamiento y una campaña súper exitosa y además que me hagan crear usuarios independientes para no compartir mis gustos musicales, pues eso es, yo no sé, en ventas de Spotify, pues me imagino que se aumentaron la cantidad de usuarios o los planes familiares que tanto promocionan, porque realmente uno ya no quiere compartir su Spotify y realmente esto puede que haya sido una campaña o un KPI detrás de esta campaña tan emocional que conectó y tan viral. Es como, bueno, yo quiero desde Spotify tener más usuarios independientes que realmente compren la suscripción en mensual. Y nosotros sabemos que en el último año 60 millones de personas compartieron esos Rapid. Entonces realmente es un boom y que en ese día que compartes Spotify, todos esos insights, tu Instagram, tu TikTok se llena de las sugerencias y uno dice, bueno, pues yo quiero también estar ahí. Entonces necesito tener la plataforma. Sabemos que los usuarios de hoy en día quieren compartir todo. Entonces, quieren compartirme qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, en dónde estás trabajando. Entonces ya se vuelve, digamos que un motivo para pertenecer a esa red social y eso me parece muy importante. Y también pues hablando de los KPIs que más allá de ser virales, pues que funciona muy bien, pero el KPI de Spotify lo que es que más usuarios, más ventas, más suscripciones mensuales, ¿qué otros KPIs podrían, digamos que generar detrás de esa campaña? ¿Sabes? A mí que me parece muy interesante, trayéndole un poco las estrategias de hoy en día. Para nadie es un secreto que hoy en día la gente quiere generar contenido UGC, generar contenido generado por el usuario, y lo que hacen las marcas hoy en día, porque hay creadores de este tipo, es, pues te contrato y te pago para que tú hables de mi marca, vivas la experiencia y hagas un comentario, un video, o digas como, mira, me fue bien, mira, me fue mal. Em, Eso es un gasto para la marca. Para todas las marcas que generan ese tipo de estrategias, pues es un gasto adicional para la marca poder tener a alguien que esté hablando de tu producto o servicio. Y si tienes un embajador de marca, porque hay que tener en cuenta que, mira, uno normalmente busca personas para embajadores de marca que tienen, digamos que están dentro de este tema de influencers y son, digamos, como muy grandes en digital. Uno busca ese tipo de personas para que trabajen con las marcas. Eso es un costo que Spotify se está ahorrando, porque incluso desde la persona que tiene más seguidores hasta la que tiene menos seguidores, pues quiere compartirlo. Entonces se hace tan especial la estrategia que es como, yo quiero estar ahí, no estoy pidiendo a Spotify que me pague un peso, pero eres tendencia y eres de lo que habla absolutamente todo el mundo. O sea, eso es algo, es impresionante, o sea, es un impacto impresionante para ellos como marca, porque es lo que decía hace un rato, si no estás, no perteneces, y la prueba social es demasiado importante. Hoy en día la prueba social es demasiado importante. Entonces, eso siento que es digamos que algo de tener en la cabeza, y es como una estrategia que realmente seguramente no tiene bajo costo, porque lo que hay detrás de la producción, Claro. del análisis de la data, porque bueno, eso es otra cosa que hay que comentar, o sea, es un tema de todos tenemos los mismos datos, o sea, realmente la data que recoge Spotify es como el artista, las veces que has escuchado, los minutos que llevas reproduciendo. Digamos que la data en general es la misma data que recolectan de todos nosotros, es la misma data,
Pero lo que lo hace muy especial es que lo que te llega a ti es extremadamente personalizado para ti. Y no solamente personalizado, sino que además Spotify se ha pensado esto también, que lo ha trasladado a otras redes sociales. Entonces sacarle el formato de historia para que tú simplemente vayas y lo trasladas. O sea, le facilitan la vida al usuario y eso hace pues que la gente quiera ser embajadora. O sea, es una estrategia muy bien pensada desde ese ámbito de seguramente se estaban ahorrando algunos costos al tener embajadores de marca en esta temporada que es tan fuerte, donde hay demasiada competencia porque todo el mundo quiere aparecer, porque no solamente es eso, sino tengamos en cuenta que es una época en la que las ventas se disparan, en la que tenemos todo el tema de Black Friday, Cyber Monday, o sea, es un momento donde todo el mundo quiere aparecer en la pantalla del usuario y tú estás ahí sin hacer más esfuerzo que ya los datos que has recolectado durante toda esta temporada. Eso es algo muy potente. Claro, las menciones, las personas que están dentro de la plataforma, la publicidad de Spotify, claramente detrás de todo esto existe, es que la persona tenga una permanencia, un porcentaje de permanencia en Spotify. Entonces, la data que ellos manejan y lo entendieron muy bien es lo que tú mencionas, la personalización. Entonces, yo como plataforma personalizo tanto mi contenido ahora que estamos también con explosiones de contenido por todo lado, pues necesito tener un contenido que realmente genere una personalización y una identificación de esto es para mí, esto es mío y yo lo comparto porque no me siento como el montón, pero también quiero ser como pertenecer a muchos, entonces es mío, lo quiero compartir para que todos lo vean. Eso lo entendió muy bien Spotify, lo entendió muy bien con las métricas y claro que más allá pues de esa campaña funcionaron muy bien con el tema de visualizaciones, con el tema de reproducciones y con el tema de menciones, ¿no? También de las artistas que subieron y también digamos que eso está estadísticamente comprobado que los artistas que más se compartieron en esos rappers, pues las reproducciones aumentaron y eso también les ayuda mucho como Spotify, como plataforma, a incentivar a los artistas de que sí o sí tienen que estar en Spotify. Claro, es que mira también esto y es, puede que nosotros pertenezcamos a un círculo de personas con gustos muy similares. Eso no implica que tú y yo escuchemos exactamente los mismos artistas. De hecho, ni siquiera implica que tú y yo escuchemos en la misma aplicación de reproducción. O sea, seguramente yo puedo escuchar Spotify y tú puedes escuchar en otra aplicación, pero el hecho de que tú compartas eso a mí me antoja. Y yo digo, como no solamente me antoja de lo que estás escuchando y como explorar un poco por ese lado, sino también de, oye, qué chévere, yo quiero utilizar la misma aplicación a ver qué tal, cómo me va. Entonces, ese juego entre, oye, me antojé, creo que es súper poderoso para conectar con el usuario. Claro, y ahora que sacó Spotify hace unos meses lo de los videos, pues uno ya no tiene que salir de la plataforma realmente. Te puedes aprender la canción si no la sabes, pues ahí tienes el tema de la letra de la canción, que eso es increíble. Y además, si tú quieres ver el video, ya no tienes que ir a otras plataformas como YouTube para ver el video, sino que ya lo puedes ver en Spotify. Entonces, la experiencia hace que se vuelva realmente muy personalizada y que tú no necesites salir de Spotify. Definitivamente el tema de conocer al usuario es lo más relevante, o sea, saber qué es lo que quiere, identificar esos patrones de, oiga, la gente quiere quedarse viendo el video, quiere ver el video, quiere quedarse viendo completo el video. Entonces creo que ahí nuevamente vemos en cómo se reconoce al usuario, en cómo se entiende esa dinámica y qué es lo que necesita. Así es, André, y pues digamos que para terminar este tema de estadísticas y de cómo esa campaña tuvo tanto éxito, quería darles algunos insights de data y de métricas, y es que en la edición del 2024, esta sección de Spotify alcanzó 184 mercados alrededor del mundo y en múltiples idiomas. También generaron un compromiso en la campaña en temas de contratación de Spotify por 10, el 10%. Y sobre todo hubieron 245 millones de usuarios que participaron en estos insights, en estas historias. Entonces, realmente los datos son increíbles. Más de 400 millones de visualizaciones en estos Rapid que tuvieron el hashtag. También que digamos que esa fue una manera de Spotify de invitar a los usuarios de, ok, te doy todo el contenido, te doy toda tu historia, pero compártelo con este hashtag. Entonces, también daban la comunicación para
aún más aumentar el nivel del hashtag y darle el seguimiento en data de la red social de cuántos usuarios compartieron ese contenido. Entonces, esa data es bien interesante y son métricas clave que también van atrás, más atrás de las campañas que lanzó Spotify. Entonces, ahora, digamos que para llevarlo un poco más a nuestros mercados, nosotros cómo pudiéramos replicar, André, esas campañas si somos un mercado B2B, por ejemplo, una fintech. Mira, yo lo que creo y lo primero que uno debería tener en cuenta es que es un caso de éxito. Los casos de éxito son impresionantes. Y quizás uno se deja llevar por todo lo que X marca logró alcanzar sin ver un poco su realidad. Entonces yo creo que lo primero que uno o tendría que hacer como marca es aterrizarlo un poco a tu realidad, aterrizarlo un poco al día de tu marca y a qué tanto ha construido tu marca, por ejemplo, a nivel digital a hoy. Si no se ha recorrido ningún camino, pues bueno, es buen momento para empezar. Arranquen a empezar a construir ese camino en el mundo digital. Una cosa que a mí me parece muy importante es los datos están ahí, los datos son supremamente relevantes. Uno hay que revisar qué datos estoy recolectando yo de mi audiencia y si no estoy recolectando datos, pues muy mal. O sea, hay que entrar a revisar cuáles son los datos que me interesan, que era un poco lo que mencionabas hace un rato, qué datos puedo recolectar, pero no solamente es qué datos puedo recolectar, sino cómo puedo hacer que ese usuario se sienta feliz de compartir ese dato que yo le estoy proporcionando. Orgulloso de compartir el dato. Claro que se sienta orgulloso porque al final es como un logro, o sea, es como el logro de terminé mi año y esto fue lo mejor de mi año y te lo quiero compartir porque es una estrategia que no solamente usa Spotify, o sea, mira por ejemplo lo que hace Instagram con el recap del año, es algo que tú también quieres compartir porque tú quieres contarle a la gente ese tipo de cosas, entonces es cómo hago y cómo transformo y cómo traslado el dato a un poco más a algo de storytelling y le cuento a la gente o construyo una historia a través de eso. Porque también, digamos que Spotify no solo te habla desde el tema de la personalización, que ya le dijimos que es supremamente importante, sino también es como que tú eres una persona especial que tiene gustos especiales, que quizás eres más aventurero o eres más romántico o tienes una personalidad muy definida que hace que a ti te gusten estas cosas que quizás a alguien que está dentro de tu mismo círculo no. Entonces, eso siento que es muy importante. ¿Cuál es la historia que tú vas a contar alrededor de eso? Y puede que el impacto no sea supremamente masivo, pero cuando tú empiezas a construirlo paso a paso y vas evolucionando la idea, pues la gente va conectando con eso y ya lo va a esperar con ansias, va a esperar con ansias qué está pasando. Entonces, ahí pues importante como en ese tema de la construcción. Otra cosa que también me parece muy importante es cómo pienso yo en hacerle fácil la vida del usuario que está al otro lado. Miren, la gente y las plataformas a nivel digital, todo el tema de las redes sociales, y uno lo ve, o sea, cada vez las redes sociales van migrando a simplificarle los pasos al usuario, porque trasladar al usuario de una plataforma a otra hace que se pierda la intención de compra, o sea, cuando tú de repente como que estás navegando en Instagram, te viste algo que te interesó y entonces tienes que hacer 1000 pasos, que también es algo que hemos hablado en otros capítulos como de esa experiencia de usuario, como aunque la experiencia del usuario sea tan amigable, que mi usuario no tengo que saltar 1000 cosas, sino que al final pues puedo llegar al carrito, pagar y ya, perfecto. Entonces, eso también es algo que implementó Spotify, claramente en el tema, digamos que en este caso puntualmente no en el tema de la compra, pero sí le facilitó demasiado la vida al usuario el decirle, oye, te estoy dando tu resumen, es supremamente personalizado, está lindo y además te lo estoy dando en el formato que tú necesitas para publicar. Miren cuánto se puede demorar una persona en hacer una publicación, un post, o sea, no todo el mundo es experto en diseño para ir a hacer algo lindo, que se vea bonito en tu red social. Mucha gente ni siquiera sabe bien cómo subir la historia y es como que te lo entrego todo en bandeja de plata, úsalo. Ya, o sea, no tienes que hacer gran cosa. Y eso hace pues que sea maravilloso para la gente, no tienes que moverte un montón para poder lograr la publicación que tú quieres y poder compartir eso con los demás. Y por supuesto, digamos que para integrar todo esto, pues tiene que haber una estrategia. ¿Cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres? ¿Y cuál es la expectativa real? ¿Cuáles son los KPIs que yo realmente voy a esperar de esta estrategia? Teniendo en cuenta la realidad de mi marca y el punto digital en el que está mi marca. Creo que eso es súper clave.
recapitulando un poco, André, lo que tú me mencionas y que me parece muy importante y relevante también es ustedes como marca, qué data tienen que el usuario quisiera compartir. Por ejemplo, si son un e-commerce y tienen un histórico de no sé cuántos productos de mi e-commerce compró tantos usuarios, entonces yo le puedo enviar un algo que sea compartible, como tú le decías, o sea, que le demos la vida fácil para que lo pueda compartir. Y sobre todo, pero en e-commerce no es como gastaste tanto, ¿no? Sino ahorraste tanto, ¿sí? Entonces, ¿cuántos descuentos tú aprovechaste, cuánto ahorraste en dinero en mi e-commerce? Sí, que por ejemplo, muchos e-commerce lo hacen y ya envían y ya copian, lo hacen, es un mail como para tu conocimiento, no lo hacen y no lo aprovechan para que uno lo pueda viralizar y uno pueda ser como ese influencer de marca que reconozca como vean, yo utilicé esta plataforma para ahorrar tanto por ciento y me gasté tanto, pero ahorré, ¿sí? Entonces es como, tengo la data, tengo que aprovecharla y tengo que aprovechar algo que el usuario quisiera compartir, el que se sienta orgulloso de compartir, de como, uff, es un logro para mí porque pude ser más saludable, porque le ayude al medio ambiente, sí. Digamos que tener data que el cliente o que el usuario quisiera sentirse orgulloso y compartirlo, casi como un certificado de yo logré esto, también darlo en un formato fácil y sencillo de compartir, digamos, no lo hagan en un mail sencillamente, sino que también háganlo en un formato tipo historia, tipo reel, que ya sabemos que funciona mucho, que lo puedan compartir, hagan que el usuario se sienta muy orgulloso y felicítenlo todo el tiempo. También Spotify lo hace en todas las categorías. De hecho, da mensajes muy jocosos. Es como fuiste en el top uno del que escuchó este artista. Entonces te dice como que eres el fan número uno de este artista porque estás dentro de tanto número. Entonces realmente lo apoyan con estadísticas en las que uno se siente orgulloso, como que uy, yo soy realmente muy fan. De hecho, uno no se da cuenta uno no, o sea, con toda la data que te da la Spotify, mucha, como que uno queda un poco impactado. Sí, sí, claro, no eres consciente porque está dentro de tu día a día y como, ah, sí, escucho a este artista, lo escucho, escucho este Escuchaste podcast. 1000 horas de alguien, lo veo nada. Entonces, como 1000 horas, Dios mío. Dije, pero ¿en qué momento estaba yo tan despechada? Estaba yo tan elaborada. Ahí de generar recuerdos bonitos de, bueno, soy top porque escuché este artista, me gasté tantas horas en Spotify, me gasté tantas horas en los podcasts, o sea, como que realmente Spotify da muchas métricas interesantes que uno no sabía, lo conecta con el artista y además te conecta con varias categorías que realmente pues son muy interesantes para que tú también no solo escuches música en Spotify, sino que tiene muchas categorías, de hecho libros, que también si tú escuchaste algún audiolibro, también lo mencionan ahí en ese rap de Spotify. Entonces es bien interesante ampliarla a las marcas B2B, B2C. También funcionan. Pensemos cómo lo podemos replicar. Siempre hay que replicar las compañías exitosas porque sabemos que van a funcionar, pero no generar una copia, digamos, vacía, sin generar un objetivo detrás de esa campaña. Entonces realmente no es generarla por hacer parte de sino generarla detrás de una conciencia y una data pues específica de que esto es lo que yo quiero que haga el usuario y estas son las métricas que como marca me interesan mostrar también después. Y entonces realmente eso se vuelve importante, replicar ese tipo de campañas porque sabemos que son exitosas y generar métricas después de esto para saber qué data quiero traer más adicional y cómo voy a innovar, ¿no? No es todos los años lo mismo, sino que cómo voy cambiando y generar esta nueva data pues para darle al usuario más cosas que él no sabe, pero yo quiero que sepa. Claro, y mi tesis también creo que ahí un poco devolviéndome a lo que decías al inicio, es que yo siento que a veces la gente, bueno, las marcas tienen los datos, lo que pasa es que se van por el lado incorrecto de contar el dato. Entonces es como que, obviamente, si tú me dices que ahorraste el 60% porque compraste tú las mejores promociones, pues yo me siento súper feliz, soy la más inteligente y ahorradora de foto. O sea,
Pero si tú tienes el dato total de que te gastaste un montón de otras cosas, pues vas a hacer sentir mal al usuario y no lo contrario. O sea, es la historia un poco y no quiere decir, ojo, porque no estoy diciendo que le mientan a sus usuarios sobre el dato, No, 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 jamás. sino es la forma de que cuento el dato. O sea, es que realmente siento que ahí es cuando la estrategia tiene que estar muy bien integrada y pensarse muy bien cómo lo voy a contar, qué es lo que voy a contar, qué es relevante contar y qué no es tan relevante contar. No todo se tiene que contar también, pero para conectar, pues definitivamente hay que saber cómo contar esas historias. Y contarlas de forma divertida. También, si un dato es aburrido y no tan divertido, pero ¿cómo lo hago divertido para que de pronto si te genera un poco de vergüenza, haga que sea chistoso y que la vergüenza pues se vuelva Que también sea compartible. como una motivación para hacer cambiar el tamaño? Total, Puede ser. total. El propósito creo que también es importante, por ejemplo, en este caso de Spotify, es que cuando estás en el resumen del año, pues tú haces un autoanálisis. Creo que todo el mundo se pone en diciembre, noviembre, diciembre, autoanálisis de quién soy, qué quiero ser, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero cambiar. Y ese tipo de plataformas pues ayudan a que tú entres en ese autoanálisis. Entonces, chévere entrar también en la conversación. Y lo que dices me parece súper interesante y daría ese otro consejo y es no se queden con una sola narrativa. A veces las marcas tienen que explorar un poco más allá, o sea, a veces el temor por explorar otros formatos, otra forma de contar, pues hace que nos perdamos de oportunidades increíbles y de que la gente conecte mucho más con lo que hacemos. Y no solamente en este ejemplo de Spotify, sino a nivel general. Hoy en día, digamos que esa comunicación bidireccional es demasiado potente. ¿Cómo hacemos para maximizar esa conversación del otro lado? Pero que sea una conversación amigable, donde yo te contesto, donde yo te entiendo. Por ejemplo, caso tipo Netflix, donde tú generas con tiempo mental y las respuestas son maravillosas. O sea, es que tú quedas como, ¿qué? ¿Cómo contestaron así? Están muy conectados y muy presentes y no son respuestas genéricas, sino es muy personalizado. Y creo que hay que jugar un poco con eso. Total, entonces tenemos que conocer al usuario, tenemos que entender también qué red social utiliza más. Total. Sí, como usuarios, no siempre son las mismas redes sociales. Para mis usuarios, por mi e-commerce, yo sé que comparten más en los shorts de YouTube, por ejemplo. Entonces, claro, tengo que generar contenido para los shorts de YouTube. Si es de Instagram, TikTok, otra red social, LinkedIn también, ¿no? Puede ser que yo lo quiera compartir como un triunfo. Si soy, digamos que estoy en el sector de educación, pues que más que esta plataforma. Entonces también tenemos que generar el interés a ver qué red social, por qué red social se mueve nuestro usuario, qué le gustaría compartir usuarios. Realmente para generar esta campaña tenemos que estar dentro del inicio del buyer, entender el comportamiento, qué escucha, cómo lo escucha, si escucha radio, si ve la televisión, en qué pasa su tiempo, los hobbies, los comportamientos y demás, para darle esta y para que las campañas que ustedes generen relacionadas al graphic de Spotify pues sean exitosas y realmente cumplan su objetivo. Y adicional a eso, que se vuelva un formato que realmente lo podamos compartir rápidamente, generando comunicaciones y contenido de una manera divertida y no aburrida. Y así quizás ustedes como marca tengan una comunicación corporativa como muy lineal, estática, quizás a veces salirse un poco lo que tú mencionabas de esa línea de comunicación, aprovechando el momento, aprovechando las tendencias y compartirla de manera divertida, pues va a ser que como marca ya no exista esa línea como de, no, esta marca es muy corporativa, esto es un banco, no me pueden enviar este tipo de contenidos. Al contrario, aprovecharlo y generar una conexión con mi usuario. Es como tú tienes toda esa data mía que me interesa y que yo no sabía, pero yo la puedo compartir. Y probar, Hay que probar, experimentar, generar tipos de contenidos. Sabemos que Spotify en el 2016, cuando inició esto, parece mucho. Cada año ha innovado, sí, ha entendido mejor a su usuario. Entonces, no es sacar lo mismo siempre, sino realmente saber qué data necesito y qué me falta hoy en día para poder generarle contenido de valor y no solo trasladarlo a este tipo de campañas, sino a todas mis comunicaciones mensuales, diarias que tengo, o sea, al usuario, realmente entenderlo, personalizarlo y no generar contenido como tan generalizado. Es muy importante. Sí, y bueno, digamos que ya para ir cerrando también, no matar las ideas al inicio, porque mire que Spotify cuando lanzó esto, ese primer año, sí, súper chévere, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer el otro año?
perfectamente podrían haber seleccionado otra estrategia, otra campaña. No, es la misma campaña. Es la misma campaña y eso genera recordación y eso genera que la gente espere. Y hemos visto, mire, por ejemplo, el caso de la vivienda del lugar equivocado. Es, es un banco, es una marca muy seria, es una marca de la que uno espera muchísima seriedad, pero quien no se acuerda del lugar equivocado, o sea, todos los colombianos se acuerdan del lugar equivocado. Entonces es como, ¿cómo hago para migrar esa campaña, esa estrategia y cómo hago para ir migrando mi marca a ese tipo de cosas? De manera muy estratégica y escuchando lo que pasa no solamente con el usuario, sino en el entorno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la evolución que hay? ¿Cómo me voy metiendo ahí poquito a poquito? ¿Cómo voy haciendo cambios que tengan impacto y que sigan siendo, digamos que fructíferos para mí? Exacto, y no, digamos que no limitemos las marcas por el tipo de contenido y no creamos que este contenido es demasiado difícil, porque ahora con la ayuda de la inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas que nosotros también como agencia aprovechamos demasiado. Es como personalizo el contenido, pero también desde la inteligencia artificial que me va a ayudar a conectar mejor y a generar contenido masivo. Entonces es muy importante también pues aprovechar la inteligencia artificial, que seguramente Spotify nos va a sorprender con algo de esto, generado por IA, estoy seguro, que está dura, muy tensa y realmente el que no esté en la IA, pues no está digitalmente. Entonces, es muy interesante esta campaña. Realmente esperamos que de estos insights, de estas campañas exitosas que, como lo mencionábamos, Spotify cuando lo lanzó en 2016, no fue el éxito rotundo y no fue viral, sino hasta año tras año que realmente se ha convertido en algo cultural. O sea, realmente ya culturalmente estamos esperando todos este momento para este Saga Rocket, por favor. Entonces, realmente no generemos una estrategia que sea no, digamos, masiva en el tiempo para aprender cada vez de esa estrategia, ¿sí? Digamos que no la aislemos de porque nos va mal el primer año. Claramente, siempre los usuarios al recomendar y recomendar el contenido, pues va a generar más viralización. Total. Y bueno, nada, creo que ya estamos llegando como al final de este capítulo del podcast. Realmente siento que, y bueno, van a ir viendo a lo largo de esta temporada estos espacios donde vamos a hablar de casos de éxito mundial, vamos a analizarlos, vamos a contarles un poquito cómo los vivimos y cómo los vemos desde acá. También un poco para aterrizarlos, porque creo que a veces la gente ve los casos de éxito como tan lejanos, como tal, bueno, ya solo logró esa marca porque pues es una super marca top. Mi marca nunca va a lograr eso, no. O sea, hay que aterrizarlos y seguramente se puede hacer. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo puedo implementar y personalizarlo mucho a quien soy como marca. Pero la idea de esta sección de la data, pues justamente va a ser eso, que ustedes se sientan un poco más cercanos a esos casos de éxito, que los conozcan, que sepan, digamos, que las razones por las cuales han llegado hasta donde están y pues que se los disfruten como nosotros, porque pues realmente hacer esos análisis es como que te llevas demasiada información valiosa. Aprovechando también en este podcast y en esta nueva temporada, vamos a generar capítulos basados en lo que ustedes nos comenten, lo que quieren que nosotros auditemos o consultemos como agencia creativa y experta también en la data. Entonces, por favor, comenten de lo que quieren que, o el tema que queremos tocar, alguna campaña que ustedes quieren potencializar y nosotros les podemos ayudar también en eso y hablar del podcast. Vamos a tener invitados increíbles, ustedes ya lo van a ver, y temas bien interesantes que siempre nos van a apoyar a, obviamente, la recomendación número uno, tener data, generar experimentos que nos ayuden como a revisar cuál es el éxito de mi producto, cuál es el éxito de mi servicio y cómo puedo apalancarlo para generar estrategias pues detrás de una estrategia macro. Entonces, por favor, no se pierdan estos episodios de La Data Te Salva, que esta tercera temporada está increíble. Viene con toda. Sí, con toda. Gracias, chao. Chao.